Varios comentarios. Hablo muy rápido, muy rápido, y del interior de Argentina, por lo cual, si en un momento estoy como muy metida en una idea y hablando muy rápido, escríbame, Cande, repetí, Cande anda más lento, lo que sea, porque tiendo a hablar con muchísima rapidez. Y también invitarlos en todo momento de la sesión a, como dijo Juanita, a dejar preguntas. La idea es que al final de la sesión podamos responderlas, podamos ayudarlos a también a pulir lo que quede de la clase. eh, y también un poco de alguna forma de conocernos un poco más en profundidad. Quería traer este juego, que es un juego que un poco problematiza sobre las frustraciones que llevamos adelante a la hora de escribir una propuesta. Entonces, el que se anime no tiene que poner toda la frase, pueden mandar el sticker que está asociado. ¿Qué es lo más frustrante de lo que estamos viendo acá? Que les pasó a la hora de escribir un grant. Estaba por la mitad de la convocatoria y alguien me dijo, che, genial que avanzaste, pero este llamado no es para tu organización. Terminé la propuesta con ayuda de AI y no terminé de entender lo que me había escrito el GPT, Gemini, la inteligencia que usen. Esta que es la más popular, creí que había escrito un proyectazo, es un proyecto muy bien escrito o es un muy buen proyecto, y me lo rechazaron sin vueltas y en el mejor de los casos me dijeron una interpretación muy lavada de por qué me lo rechazaron. Mandé el presupuesto con números aproximados y aún espero que no me pregunten nada, porque no sabría cómo desagregar ese ítem. Y me di cuenta que siempre usaba el mismo dato, o sea, siempre usaba un dato, y spoiler alert, obviamente ese dato que tenía o no alcanzó o a lo mejor no tenía la fortaleza metodológica. ¿Alguien se anima a ir poniendo qué es lo más frustrante que les pasó a la hora de ir escribiendo? Pueden ir haciéndolo con el sticker, pueden poner palabra, proyectazo, lo que necesiten. Abrir el micrófono como para romper un poco el hielo y conocernos un poco más antes de arrancar. Proyectazo, Juan Carlos, proyectazo también. Muchos que habían escrito un proyectazo. Genial, buenísimo, buenísimo. Presupuesto fenomenal. Bueno, efectivamente encontramos que nos pasó muchas veces que creímos que escribimos muy buenos proyectos y terminó pasando de que no nos financiaron y eso puede pasar, pero lo que vamos a intentar acá es preguntarnos también, ¿escribimos un proyectazo? Y un poco la sesión de hoy también está como pensada en dos líneas, en una línea diagnóstico y en una línea de cómo podemos mejorar. Entonces, un poco acá es, si algunas vez le pasó cualquier cosa de la que están acá, un poco llegaron al espacio correcto, porque hoy la inteligencia artificial logra que proyectos que tardábamos 10 días en escribir con un equipo, podamos tener un primer borrador digno en menos de 4 días, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, mucho menos de 4 días, creo que incluso se podría en un día hacer, pero bueno, como la vida, esto todo tiene una curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a entrenar a la AI que usen, para que al menos nos salve de un par de estas frustraciones. ¿Quién soy? Bueno, yo soy Candelaria, como les dijo Juanita, soy politóloga de la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Digo que soy una fundraiser con causa por el principal modo que me di cuenta cuando empecé a trabajar en organizaciones sociales, en la parte programática, que los recursos eran uno de los problemas que tenía el tercer sector en América Latina. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para acá? Escribía bien proyectos de cooperación y proyectos orientados a financiadores y dije, puede haber una solución acá. Y después digo que soy una activista por estrategia, porque entre las millones de cosas que soy, sigo siendo activista por el desarme. Y un poco en estos últimos años
me empecé a dar cuenta de que todas estas de las frustraciones que a mí me generaban no solo frustración, sino demasiada angustia en el laburo, en el trabajo, em, quería que los equipos no pasaran tanto por eso, entonces tengo una pasión también por enseñar aquellas cosas que a mí me funcionaron y que estoy segura que a otros equipos les puede funcionar. Fundé IMLab hace muy poquito. IMLab es un laboratorio de impacto social que intenta poner de nuevo el foco como objeto de estudio al tercer sector, problematizarlo y entonces un poco nos aliamos con WeCommerce, que sí es como está mucho más orientado a la consultoría, que ahora vos les va a contar un poco más, para pensar estos espacios de 1 hora y media como espacios súper prácticos del cual se puedan llevar muchísima información para casa. Agus. Bueno, gracias ahí por el espacio, Candé. Bueno, yo soy Agus, me gusta decir que soy fundraiser de corazón y activista por los derechos humanos. Hace 12 años más o menos trabajo en recaudación de fondos. Tuve la suerte de poder trabajar durante todos estos años, siempre me gusta decir como en la cocina, ¿no? De proyectos hermosos con organizaciones, nada, representando organizaciones internacionales. Trabajé para Médicos Sin Fronteras, trabajé para UNICEF, trabajé para organizaciones también como ALPI, fui coordinadora del área de adquisición de donantes individuales en Techo, Argentina también, durante 3 años, y hace más o menos 5 años fundé WeCommerce, en donde nada, somos una agencia que nació durante la pandemia con el objetivo de poder acompañar a las organizaciones sociales a contar su historia a financiadores, a poder construir vínculos profundos con sus donantes y a poder diseñar estrategias innovadoras que logren generar impacto, sobre todo estrategias digitales, en este mundo que ha cambiado rápidamente y que tenemos que nada, estar ahí siempre alerta. Así que bueno, estamos acompañando organizaciones en toda la región, en Perú, en Chile, en Argentina, en el Ecuador, en Honduras, en un montón de países, en España también. Así que bueno, hemos trabajado sobre todo con Latinoamérica, pero bueno, acá estamos con Cande, además de nuestros servicios de consultoría y de terciarización de servicios, también ahora tenemos esta pata de educación en donde la idea es poder acompañar a fundraisers a que puedan seguir profesionalizándose y entrenándose en las distintas estrategias. Bueno, un poco contarles qué vamos a ver ahora, un poco la pregunta y que esta vamos a ir muy rápido porque si estamos todos acá y en el espacio sabemos cómo está el contexto internacional y por qué hablamos de una cooperación en disputa, los 5 errores que más arruinan propuestas prometedoras, tanto con un prompt para que encuentren estos errores en lo que ya escribieron como que los mejoren. Vamos a pensar qué puede hacer una AI y qué necesita de nosotros. Y finalmente vamos a dar como unos tips prácticos vamos a ir un poco más en profundidad, además de estos prompts que les vamos a dar para que ustedes puedan jugar con sus proyectos, con dos de las funciones claves que son, siempre digo que son como errores habilitantes o deshabilitantes incluso. Entonces vamos a dar como un poco más de consejos en esos dos para que se vayan con esa práctica. Después va a haber un momento sorpresa y finalmente un espacio de Q&A donde podamos resolver todas las preguntas que vayan dejando por el chat, pero también preguntas que puedan traer che, mira, me dio esto como resultado, me encanta, ¿qué te parece? Entonces un poco la idea, obviamente vamos a compartirles todos los pronto al finalizar la clase. Y Juanita y Luisa después si quieren también les podemos compartir, bueno, se los compartimos para que lo compartan con la grabación o lo que necesiten. Bueno, contexto internacional. Un poco digo que estos datos que son sacados del informe de cooperación global del mundo, que lo hace McKinsey Forbes el año pasado, quedaron desactualizados, pero es lo más actualizado que existe, pero quedaron desactualizados porque hubo una crisis muy grande a principio de año que fue el recorte de los Estados Unidos que impactó a grandes a organizaciones de toda la América Latina, pero sobre todo aquellas del norte, sur y Centroamérica, no tanto así como Argentina, Chile, que no tenían tanta dependencia al fondo. Entonces, sí sabemos que esto quedó desactualizado, pero la cooperación presentó estas características y estos son los datos más actualizados medidos. Entonces, por eso los seguimos trayendo. Eh, el mundo enfrenta crisis urgentes. Tanto en términos de seguridad, sabemos que no hubo tanta conflicto armado como desde la Segunda Guerra Mundial,
La economía, hablamos de un crecimiento estable pero decepcionante y que acá digo, no nos quedemos con este statement sacado literal de un análisis que es muy del norte, sino también que implica que ese crecimiento, que hay países que se estancaron, que dejaron de crecer. Entonces, si estamos hablando de decepcionantes para lo que es los países del norte, en muchos países de América Latina ese crecimiento no se dio. Entonces también como que hubo como una brecha más también en el desarrollo entre los países. Los objetivos de desarrollo sostenible, en el mejor de los escenarios, solo alcanzamos el 17% y estamos a 5 años del 2030. Ya sabemos que no vamos a cumplir ninguno. La salud también, acá ellos hablan de una esperanza de vida estancada, pero el foco sobre todo es cómo llegamos a esa esperanza de vida. Y nos encontramos también con la aparición de endemias, epidemias, entonces el contexto internacional en términos de variables y de conflicto hace mucho que no estuvo tan mal. Y acá la cooperación global, aunque sabemos que creció sobre todo en la pandemia, se ve estancada en los últimos 3 años. Y que acá también tengo un comentario para hacer, porque lo que no hace este análisis es que no hace el análisis en términos reales de la bolsa de dinero que se dio, sino en términos nominales. Y sabemos que el mundo en estos últimos 3 años pasó un proceso de inflación después de la pandemia. Entonces, se podría suponer que los niveles de la cooperación global hoy son menores que hace 3 años incluso, como que viene decayendo año a año. Vuelvo, esto lo decíamos sin antes, sin la caída de la cooperación de Estados Unidos, que esto para mí ya lo aseguramos que es menor cada año. Obviamente cuando nos encontramos con tecnologías disruptivas que tienen un potencial económico, humano, de derechos humanos enorme, pero como puede también traer todo eso, trae unos desafíos enormes relacionados a la equidad y el riesgo. Y entonces un poco mi invitación es a todos ustedes pensar que en este escenario complejo, para mí no es reabrir como búsquedas de financiamiento de una forma no estratégica, sino que tenemos que asumir dos cosas. Primero, una postura crítica frente a las decisiones que tomemos y obviamente en una segunda instancia una postura estratégica. Em, y acá un poco les quería mostrar con Aus cómo sabíamos, cómo el año pasado el barómetro de cooperación global nos trajo que eran los 5 pilares de la cooperación, los lugares donde más se destinaba dinero. Y acá ya un poco los quiero invitar a todos a hacer la primera actividad. Aus, si querés puedes mandar el prompt por el chat, que es la idea de ustedes encontrarse en estos 5 pilares. Nosotros trabajamos con capital y trabajo, comercio y capital. Nuestra línea está en tecnología. Mi recomendación es hacer un screenshot de la imagen. Yo creo que no puedo hacer yo screenshot y pasárselos, pero creo que con Agus igual lo teníamos al screenshot. Bueno, en cualquier caso lo pueden hacer el screenshot acá y jueguen con el prompt que les va a pasar a Gus, a ver qué les arroja de sus proyectos. Si sus proyectos tienen algo de estos 5 pilares, que como decimos son, en primer lugar, comercio y capital, la idea de desarrollo y resiliencia, pensado como, o sea, los flujos más amigables de desarrollo global, en base a resultados. Obviamente, innovación y tecnología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, o sea, pensar la innovación desde esa línea y cómo obviamente puede contribuir a los resultados. Siempre los resultados en la mayoría de estos barómetros es el desarrollo, y cuando hablan de desarrollo hablan más que nada del desarrollo económico. Bueno, clima y capital cultural, salud y bienestar y paz y seguridad. Entonces, si alguien se anima y lo quiere compartir, ahí Agus, Perdón, hay sí, una recomendación, o sea, cuando sumen esta screenshot que les acaba de pasar Juanita de los 5 pilares, sumen también alguna presentación institucional de ustedes o algo relacionado como, no Agus, sé. mandaste el de China, no mandaste el Ah, perdón. de... Ese Reina, guárdenlo, les sirve igual, o sea, les sirve para la próxima slide, que no lo vamos a trabajar, después se lo pasamos para que hagan ese juego, eh, pero es el anterior. Ya lo paso, ¿eh? Aguánteme un segundito.
Bueno, acá ya Dolores nos dice que comercio capital y clima y capital natural. Em, La idea, si ustedes mismas quieren como crear el prompt, es preguntarle que sean estrictos y que les diga que del proyecto que acaban de subir podría englobarse dentro de estos 5 pilares de la cooperación. Ahí está, ahí lo mandó a US. Actúa como un consultor de financiamiento internacional. Mi proyecto es sobre, están adjuntos y lo adjuntan. Analiza cómo mi proyecto se alinea con los 5 pilares. Indícame cuál es mi pilar de alineación principal y por qué, cuál se vincula con al menos un pilar secundario y sugiere 2 frases claves que podría usar en una propuesta para conectar mi proyecto. Puede Este usarse proyecto usa. en el ChatGPT, o sea, Sí, o sí. sea, se puede usar para cualquiera, o sea, es uno de comanda de personificación, o sea, lo obligas a pensar como, con la información que tiene como consultor. Se puede usar para cualquiera. Si nos van contando acá, lo pueden contar por el chat o pueden abrir y contarnos qué les respondió el, inteligencia artificial o también me pueden contar ustedes qué sienten. Esa está buenísima. Yo creía que era esta y al final la inteligencia artificial con la información que le di me brindó otra visión que no tenía en cuenta. ¿Alguien se anima a contarnos qué le está saliendo? Bueno, veo varias caras concentradas como que lo están haciendo. Sí, sí, en cualquier, o sea, la pregunta acá se puede realizar en cualquier inteligencia artificial, sea la que usen GPT, Gemini, las chinas, como son como muy sutiles los cambios. Bueno, si les parece, voy avanzando y hacia el final me comparten un poco cómo fueron dándose los resultados. No, o sea, acá estamos para jugar y equivocarnos, entonces está buenísimo de que no tengan, no sientan vergüenza de levantar la mano y comentar, porque los principales beneficiarios de poder explotar sus proyectos son ustedes, en el buen sentido explotar, no en el sentido eh, negativo. Voy acá un poco lo que siempre hacemos con AUS. Normalmente la foto que traíamos anteriormente les contábamos que era hasta el año pasado, o sea, este informe sale en enero del 2025. Y está la pregunta, ¿qué papel va a jugar China? Y acá decimos siempre que no vamos a hacer futurología, no vamos a decir China va a suplantar los fondos de Estados Unidos, pero sí sabemos que ni bien Estados Unidos retira los fondos, em, eh, al principio de año lo que hace China va y le da el 30% de lo que había retirado Estados Unidos a la ONU. Entonces, sabemos que no hace mucho cambió su política previsional del Departamento de Cooperación para el Desarrollo de la agencia y que ya está hablando de con qué organizaciones trabajarían, con organizaciones que tienen el estatus ECOSOC, que es un estatus consultivo del Consejo de Derechos Sociales y Económicos, y por el otro lado, que estén en el listado de interés como organizaciones de interés para China. Entonces, acá un poco José nos cuenta, conservación, protege, pilar secundario, innovación y tecnología. Bien, buenísimo. Clima y capital natural. Frases claves. Este proyecto protege el capital natural de Dairer mediante la conservación liderada por comunidades indígenas, reforzando la residencia climática desde lo local. Integra tecnología, conocimiento ancestral y educación. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo que te hayas animado a compartir. Muy buen resultado también. Entonces, un poco acá, después se los vamos a compartir con AUS porque hay una actividad para hacer, que es y entrar a la página, investigar, bajar el provisional paper y ver si alguna de nuestros proyectos se alinean. Pero un poco, entonces, en este escenario tan cambiante, donde China podría venir a ocupar un lugar que fue, o sea, China y cualquier otra cooperación oriental que nos diga, acá está el dinero para invertir. El punto es que más que nunca necesitamos estar preparados para esos cambios. Incluso con lo que contó Juanita, con la reducción de equipos, normalmente había equipos que tenías 3 personas para hacer propuestas y ahora somos solos. Entonces,
necesitamos enseñarle a una inteligencia artificial, de mi recomendación, hoy es GPT, porque creo que las chinas están muy buenas también, pero sí, o sea, hay cierta protección de datos que no sabemos si hoy las chinas la tienen. De todas maneras, nos queda investigar también más sobre esas plataformas. Para adaptarnos en un mundo que cambia rápido y que también cambia cómo escribe y cómo los evaluadores evalúan las propuestas. Entonces, la idea de hoy es enfocarnos en estos 5 errores a partir también de poder proporcionarles a ustedes prompt, que no es solo prompt, es una forma de pensar. Por eso nosotros también cuando pensamos los prompt lo pensamos como un ad hoc a la sesión y no como el corazón de la sesión, porque el corazón de la sesión es empezar a pensar críticamente qué uso hacemos de la inteligencia artificial para que no todos los proyectos sean iguales. Eso para mí es uno de los mayores problemas que podemos caer, que todos los proyectos suenen igual cuando no estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos entusiasmados, con ganas de abordar los errores, entendiendo? Acá también siguieron buenísimo, buenísimo que lo que estén haciendo. Compartiendo resultados. Ahí gracias por irlos compartiendo. Genial, fenomenal. Acelerar la adopción de tecnologías en territorios rezagados. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo que se hayan sumado. Después, si quieren, podemos como irlos en profundidad, porque incluso ahí leyéndolo por arriba encontré varios de los errores que hablamos ahora, porque obviamente van a pasar porque la inteligencia no está entrenada para que los deje de hacer. Entonces, un poco, ¿qué traemos acá? Un poco traemos que hay algo que sucede y que viene sucediendo incluso previo a la inteligencia artificial, que es pregunta, ¿cuántos de acá, pues levantan la mano y después la bajan, vienen de ciencias, de cualquier ciencia, de ciencias sociales, ciencias ambientales? ¿Cuántas personas vienen de formación científica? Bien, bien, bastantes, buenísimo. 5, 7, 8. Perfecto, perfecto. Bueno, 8. Tendríamos un aproximadamente más del 12-13%. Perfecto. Bajen las manos. ¿Quién viene de administración? De administración, finanzas. Hay gente Bien, que tiene los dos sombreros, ¿eh? Está muy bien. bien. Por casi misma cantidad, un 12-13%. ¿Todos los demás vienen de programa de territorio? O sea, solo que dejen la mano levantada ahora los que, o sea, tuvieron que eran talleristas, terminaron desarrollando también desarrollo de fondos, levanten la mano. ¿Quién viene de programa directamente? Sin ser administración, sin venir también, bueno, porcentajes muy similares. Perfecto. Bueno, este error es muy normal y gracias, mil gracias por jugar. Este error viene sobre todo por la falta de marco lógico. Eh, y este error para mí es como el corazón que hace que después posiblemente todo tu marco lógico esté no lo suficientemente robusto, que es cómo escribimos los objetivos. Obviamente hay una sutileza hay organizaciones y organismos que piden que los objetivos estén con aumentar y otros que en vez de objetivos están preguntando resultados, en el sentido que si vos estás creando el marco lógico, en ningún momento te pregunta el objetivo, sino que te pregunta ya a dónde querés llegar, que en este caso sería 20% de las personas, aumento del 20% en el acceso a servicios de salud en 12 meses, por ejemplo. Pero, ¿qué queremos decir con esto? De que muchas veces nos encontramos que al no tener en la cabeza una forma de pensamiento, log frame se llama marco lógico, que es una forma de pensar, nuestros objetivos quedan como un deseo. Y esto para mí, como yo digo, es un poco el corazón de todos los problemas que devienen después en marco lógico. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos que nuestros objetivos son más una intención que algo que nosotros podamos medir en el tiempo. Los objetivos tienen diferencias. Conocemos los objetivos generales, que el objetivo general de un proyecto va a ser uno y que sabemos que va a ser un inalcanzable, pero que tiene que tener
el potencial de ser medible. Por ejemplo, nuestro objetivo como proyecto no puede ser erradicar la pobreza, o sea, no podría ser, pero podría ser promover prácticas de desarrollo local en la comunidad de a fin de lograr la inclusión financiera, económica, política. O sea, como que hay como que es algo que no vamos a lograr que toda la comunidad que estamos haciendo referencia, pero es idílico, pero es un idílico que podría ser medible. Y después sí los objetivos específicos, que estos sí tienen que ser medibles en el tiempo y en el plazo que presentamos un proyecto. O sea, si decimos que un proyecto tiene 12 meses, nosotros en 12 meses tendríamos que haber logrado algunos de estos objetivos. Entonces, acá lo que yo digo es que la AI es infalible para esto. O sea, tiene muy sólido tanto marco lógico como teoría del cambio. ¿Cuál es el problema acá? Que muchos de nosotros lo que hacemos es le cargamos ya un documento previsto. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial va a agarrar lo que vos ya escribiste, esté bien o esté mal, y devolvértelo. Y otra cosa que puede suceder, no es solo agarrar, si vos no tenés definido bien el objetivo, va a alucinar, va a ser una alucinación y lo va a dejar bla, 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 porque no está la suficiente información para determinar ese objetivo. Entonces, un poco acá el meme es como simplemente escribir una propuesta sin objetivos. Entonces, la propuesta sin objetivos no tiene sentido. O sea, no carece de sentido. Ahí Agus le va a compartir al chat para que vayan jugando. Mi idea es que siempre usen el mismo proyecto que hayan escrito, uno para detectar sus errores y otro para ya corregirlo y si les gusta esa corrección, ya decirle a ese chat que tengan abierto que lo memorice. Hoy todas las inteligencias artificiales tienen la capacidad de memorizar, así que háganlo porque les va a servir un montón. Entonces, resumiendo esta slide, el objetivo va a ser el corazón que haga que muchas cosas del marco lógico puedan estar mal, y la inteligencia artificial tiene la potencialidad de poder organizarlo, siempre y cuando nosotros sepamos que es un objetivo. Por eso doy como una mini introducción de qué hablamos cuando hablamos de objetivo. Este es otro que aparece, y acá siempre voy con el meme, como este proyecto realmente tiene sentido, ahora falta solamente escribirlo en una forma que llego al otro. Y acá hay algo que pasa con el desbalance en el error número 2, que un poco, vuelvo, al traer los documentos que nosotros le provimos, o incluso dame más narrativa, o se atiene a lo que escribiste, incluso no estando bien, y vos teniendo que alimentar a eso, o te va a inventar. Entonces, ¿qué puede pasar en este segundo error? Es el desbalance entre datos e historia, entre datos e historia. Me pasa muchísimo de leer respuestas del problema que no me trae un dato, no me trae una cita. O me pasa mucho que agarro un proyecto y que parece un paper. Y eso no lo tenemos que evitarlo. Pero a la vez también me pasa mucho que agarro un documento y que siento que me están chamullando sobre el problema porque está narrado desde la óptica del beneficiario, del participante, que está buenísimo, que hay preguntas para narrarla en esa forma, está fenomenal, pero que no tiene datos. O sea, que vuelvo, no hay como sí, no hay como validación de esa realidad porque está sujeto a una historia personal donde lo único que hace mi template es traer testimonios. Entonces, un poco acá es poder mediar entre estas dos cosas, y a veces pasa que no hay nada de nada, o sea, que no hay ni uno ni otro. Y ahora vamos ya también al tercer y el cuarto error. Entonces, acá vemos como los cambios. Nuestra institución posee vasta trayectoria. ¿Qué significa eso para ustedes? Nada, 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 nada. O sea, no significa nada. O sea, ¿qué decir? En 2023 ayudamos a 312 mujeres a generar ingresos por cuenta propia. O sea, es como realmente como cambiar el foco de eso. O sea, acá estamos dando historias y estamos dando datos. Entonces, sabemos que los donantes no financian textos, pero hoy en día tenemos que pasar
por inteligencias artificiales. Entonces, si nuestro documento es bla, 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 posiblemente, por más que nuestra narrativa pueda conmover, no vamos a pasar. Y a la vez no se financia dato puro sin emoción, o sea, que no conecte la solución o el abordaje que ustedes hacen, porque esta idea de soluciones a mí me parece que hasta un poco de la ciencia ficción, o sea, no hay soluciones, hay también abordajes, porque a veces no solucionamos nada, sino que estamos intentando entender cómo abordar ciertos problemas. Pero necesitamos datos respaldatorios, incluso para decir que todavía no encontramos la solución a ese problema. Entonces, acá para mí es como poder entrenarlo y ahí Agus también te vuelvo a invitar a que mandes al chat Dale. estos, Dale, recuerden ahí que les mandé que el anterior para que también ya lo vayan probando y que se vayan guardando los prompts, ¿sí? Esto, busquen el objetivo general de su propuesta y después ahí les dejé el prompt más arriba que era, bueno, que actúe como evaluador del proyecto estricto, ¿no? Para que poder que la IA los evalúe sin piedad. Ahora les comparto el prompt de este otro error para que también lo vayan armando, pero les recomiendo que agarren un Word y vayan guardándose los prompts, así después también lo siguen probando. de todas formas, después a Juanita, a Luisa les pasamos, son 2 hojitas nada más, pero para ya que estamos, ya que están gastando tiempo en este espacio, que también lo vayan pudiendo hacer y pasan pudiendo jugar y lo pueden apagar y rehacer hasta que les dé, hasta que sientan su comodidad. Hagan los suyos a los prom, no tienen que ser tal cual así, solo es que es un atajo para que empiecen a probar. Acá otro juego. Quiero que levante la mano. ¿Cuántas personas de las que estamos acá, que somos ya 72, escribimos proyectos? Ya lo hacemos o somos parte de un equipo que escribe proyectos. Levanten la mano. Voy a esperar porque imagino que van a ser varios acá. Bien, bien, bien. O sea, no, o sea, hay un... Bien, 18. Me imagino que a lo mejor hay un poco más. Bien, perfecto, perfecto. Em, Buenísimo. Perfecto. Los otros me da curiosidad si es que van a empezar a escribir. Bájenla si quieren. Y ahora, ¿cuántos de los que estamos acá que escribimos proyectos o lo que sea, dejamos los presupuestos para último momento? ¿Cuántos? ¿Ocho, 9? Bien, 10. Bueno, perfecto. Hay un sentimiento compartido. No tengo nada para juzgarlos porque yo hago exactamente lo mismo. Dejo el presupuesto para último momento y que esto es el error número 3 a la hora de ver aplicaciones que eran proyectazos y que de la nada no salieron. ¿Y qué pasa en este? Acá siempre digo, la inteligencia artificial no va a ser confiable para armar presupuestos. Entonces, si vamos a ir a buscar a la inteligencia artificial para eso, estamos en un problemón. Entonces, un poco mi invitación acá es que primero que abordemos de forma humana la inteligencia artificial, los presupuestos a la misma nivel que agarramos una parte narrativa. Tenemos que, cuando empezamos a escribir, a la vez tener el proyecto al lado y buscar una dinámica que nos sirva, que cada organización cambie, depende de cada organización, para poder desarrollarlo. Porque, ¿qué pasa en este error? ¿Qué nos encontramos? Obviamente nos encontramos que hay actividades sin costo, que ese es el mejor escenario, o sea, que esté la actividad sin costo es el mejor escenario. Si que hacemos algo, se podría justificar que ese insumo ya lo tenemos y que es donado, o que es una tallerista que trabaja a honorem. Ponele, igual debería estar en el presupuesto por más que tenga 0 pesos, debería estar. Costos sin justificación. De la nada, no te hablé nada de tecnología y te pido 10 computadoras. Pero, o sea, no me hablaste que estaba dentro. Incluso si tiene sentido con el proyecto. O sea, puede ser un proyecto que sea de e-commerce, para bienes de comunidades rurales que quieren comercializar sus productos y que tiene todo el vínculo. Pero en ningún momento yo hablé de una actividad que era proveer de Harvard a los equipos. Entonces,
no tiene sentido. O sea, entonces todo lo que ponemos en el presupuesto tiene que estar escrito. Y a la vez, esta que aparece también la típica, números copiados de otra propuesta. Ah, es similar. Y de la nada, si vendría una auditoría, encuentran en tu presupuesto, por hacer un ejemplo, sé que no lo hace, pero Juanita Díaz está en 10, Ruiz está en 10 proyectos diferentes. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo le da las horas hombre para pobre chica coordinar 10 proyectos diferentes? Entonces, ojo con eso, porque si estamos yendo por financiadores, y creo que muchos de ustedes también tienen experiencia con IAF, sabemos que puede caer una auditoría. Entonces, como que seamos muy prolijos en este tema también, por todo, sobre todo también por reputación institucional. Ni hablar de que, o sea, ya si llegaste a ganar, duda de cómo llegaste, por si tenés malo presupuesto, pero sabemos que es un error que aparece. Entonces, acá sí es clave determinar que un presupuesto débil resta punto, aunque todo lo demás sea perfecto. Yo creí que escribí un proyectazo, pero mi presupuesto estaba muy mal. O estaba ahí, o aunque no lo crean, un mal presupuesto resta muchísimos puntos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la AI? Y que también, Agus, acá te invito porque es como más reflexivo. Podemos hacer la prueba espejo. Le mandamos un proyecto, le mandamos un presupuesto y le decimos si tiene lógica los ítems del proyecto con la actividad y cómo hacer para que aparezca en ambos documentos. O sea, qué tendría que modificar. De acá, literal, se van con más del 70% del proyecto que ya tengan escrito corregido. Si lo aprovechan, incluso si lo pueden trabajar después de la sesión, mañana o pasado. Entonces, recordemos esto. Nunca le pidan a la inteligencia artificial que les haga un proyecto, porque además no hace bien las sumas, no es buena para eso. Los presupuestos agárrenlos a la par que agarran los templates narrativos, lo que tienen que completar narrativamente, y trabajen con eso. Acá siempre está la pregunta de quién depende el presupuesto y que hago este comentario porque depende en un porcentaje del fundraiser y en otro porcentaje muy grande de administración. Entonces, mi recomendación acá, que es una recomendación humana que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, es que ni bien decidan que van a aplicar, le mandan a administración el presupuesto y el presupuesto y la administración decía, mira, yo voy a exponer estas actividades para que él te pueda ir completando. Es un trabajo de A2 también, porque a veces los templates son como diferentes entre financiador y financiador, entonces no le podemos decir, necesito este presupuesto sin contexto. Y acá el meme es, tu presupuesto tan solo no tiene sentido, como que no entiende cómo un proyecto tan bueno llegó con este presupuesto. Error 4 y ya nos estamos como acercando como al final de los errores, que tiene que ver un poco con esto de no haber leído los guidelines, los lineamientos de la búsqueda de forma exhaustiva. Que yo entiendo, a veces son hojas y hojas y hojas, pero hoy teniendo la inteligencia artificial para hacerlo y que lo pueda hacer con muy buena calidad, para mí no es un justificativo y me sigue apareciendo. Esto, no se lee la convocatoria, se copia y se pega el texto para todo, para todo, todo. No hay ni una adaptación mínima al lenguaje y a las prioridades del donante. No podemos cambiar nuestra esencia y ahí ahora ya vamos a ir al error 5 para hablar, pero tenemos que hablar su idioma. Podemos decir, nosotros no hablamos de sectores vulnerables porque creemos que la vulneración no es inherente a la persona, sino contexto de vulnerabilidad, ponele, o injusticias, o desigualdad, o inequidad como tomar, como lo dice él, y reafirmar como lo decimos nosotros. Ahí entienden el financiador que vos leíste, porque que están hablando del mismo concepto con de la misma definición con diferente concepto, ¿entienden? Entonces, acá es clave que le destinen un tiempo y que al principio va a ser un tiempo significativo para que entrenen una inteligencia, para que les lea lo que ustedes le carguen, pero que después se va a volver súper automático. O sea, puedes entrenar hasta la inteligencia para mandarle un prompt que desea actualizar. Acordate que para mí, memorizá que cada vez que te pido actualizar, me tenés que arrojar este resultado. Te lo hace automático. Actualizar. Te actualiza y te lo analiza a las variables que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error que comete la inteligencia artificial? Que la AI, como les dije, eh, comete dos errores. Exceso de optimismo. Exceso, por supuesto, es excesivamente optimista. Es excesivamente optimista
casi siempre te va a decir que tu proyecto está alineado con lo que le preguntes, porque es súper complaciente, va a intentar darte el mejor resultado que buscas en el menor tiempo posible, aunque ese resultado no sea de calidad. Entonces, yo siempre algo que uso acá, le digo, sé estricto, analizame en torno a esta variable, esta variable, esta variable, esta variable. Entra a mi proyecto y haceme una línea con comentarios donde ahí analices el match de conexión, donde habría un punto de donde había un punto de desconexión y uno de conexión. Y me da increíbles resultados para que al final la decisión la termine tomando yo, no la va a terminar tomando la inteligencia artificial. Eso es lo primero, exceso de optimismo. Y lo segundo es que va a reutilizar texto que le subiste. Si vos le subiste un documento y le subiste el template también o sea, le subiste un documento de que escribiste y le subiste la convocatoria, a no ser que le digas, adaptar el lenguaje en esto del financiador, mantener lo mío, esto y esto, va a intentar retomar ya el documento que le diste. Tercer problema que sabemos todos que alucina, por lo cual si van a usar datos, sobre todo en el error 2 van a usar a la inteligencia artificial para investigar esos datos, la validación y la mirada crítica es clave porque inventa los datos, alucina, o sea, crea cosas que no existen. Entonces, ojo, sobre todo GPT en eso, ojo, porque acá sí la mirada humana es el filtro más importante. Y finalmente nos vamos para el otro lado, que es cuando, incluso habiéndolo entrenado súper bien para que lea al financiador, para que entienda que habla el financiador, si querés mandar como lo de diagnóstico y eso de actividad, igual vuelvo, después les vamos a pasar absolutamente todo, todo, todo. Ya, Eh, ya se los mandé. Lo que sí, nada, vayan haciéndolo de a poquito y después vemos qué salió. Pero ahí ya sí. les mandé. Bueno, y finalmente, esta que es el otro punto de que a veces por intentar encajar un proyecto que se corre muchísimo de lo que hace mi organización, terminamos en chat completamente genéricos. ¿Y acá qué digo? O sea, acá digo como cosas tan burdas de entrar a una convocatoria y ver que decía, acá tienes tu resumen de 2.500 caracteres de tu proyecto. 2 puntos como respuesta a eso. 2 puntos y una... Estaba muy bien hecho el resumen eso, pero pensá que el humano que copió y pegó esa respuesta ni se dio cuenta de poder, acá tienes tu resumen en 2.500 caracteres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial también se la nutre para que agarre nuestra forma de hablar, o sea, nuestra forma de posicionarnos, esto de, che, no decimos grupos vulnerables, decimos desigualdad, decimos injusticias, o sea, como poder tener cosas que nos hagan únicos. Nosotros nunca hablamos en bullet points, como de la nada empezamos a escribir en bullet points todo, o sea, esto de... institucional, académicamente está como muy permitido las primeras mayúsculas en las palabras. Ahora todo hay mayúsculas en palabras en propuestas de cooperación internacional. Bueno, eso es porque hay una forma de respuesta genérica. Piensen esto que son modelos de grande base de datos, probabilísticos, entonces hay que entrenarlo para que deje. Y acá un ejemplo que a mí me encanta, que es, esta propuesta busca contribuir al desarrollo sostenible mediante acciones alineadas a los ODS. Que esto lo copié en escrituras que yo hice y apareció un montón de veces y me dio un poco de vergüenza, pero apareció un montón de veces. O sea, es más común de lo que creemos hacer estos errores. A la diferencia, nuestro proyecto fortalece a 40 promotoras rurales, integrando salud comunitaria con soberanía alimenticia. Y el texto era más largo, a través de y la actividad directamente. Entonces, tengan en cuenta de que ponele que por más en un chat genérico perfecto, que pueda pasar el filtro de la inteligencia artificial, que lo mide en muchos casos, no hay tantas todavía, pero las hay, o sea, ya hay organizaciones que te dicen que no te pasan feedback porque las hace una inteligencia artificial. Cuando llega al grant officer, al tomador de decisión de por qué te da un proyecto a vos y a no otro, llega de forma diferente, o sea, llega de forma diferente, como, che, esta organización se diferencia de estas otras por todo esto. Entonces, acá, para mí, y como cerrando también los errores, el riesgo no va a ser usar la inteligencia artificial, sino usarla mal, porque la inteligencia artificial tiene un potencial
enorme si se la usa críticamente. ¿Cómo venimos? ¿Manitos arriba o manito así si venimos bien? Porque la idea ahora es profundizar un poquito en dos técnicas, en dos usos de la AI que tienen que ver con los errores. Pero venimos bien, vienen entendiendo, hay una pregunta. Bien, veo bien, bien. Buenas tardes. ¿Podría ser un ejemplo pequeño? Un De, ejemplo pequeño de que del error eh, este. creo que es anterior a que empezás a hablar de todo esto, pero no sé a Ah, qué ok. se refiere. Pedro, si Bueno, querés, escribimos a qué te referís. bueno, buenísimo. Un ejemplo pequeño de cómo ingresar esta información a ChatGPT. Al Ah, ChatGPT, ¿Sí? mira, lo podemos, o sea, yo les puedo mostrar directamente ahora. Ahora avanzamos, o sea, toda esta información al ChatGPT, también les voy a pasar el PPT, podrían subir el PPT y decir, necesito obviar estos errores, pero la carga es como... ¿Quién usa GPT acá? Pues yo di por sentado que todos están usando inteligencia artificial. ¿Quién usa? Levante la mano. Bien. Súmense a los que usan, que no usan, pero saben cómo usarla. Ok. hay mucha gente que no la usa. O sea, hay Bien. todo un mundo a descubrir, chicos, entonces. Bien. Bien. Bajen las manos todos. Ahora súbanlas solo las que no lo usan y no saben cómo se usa. Bien. Bien. Bueno, hay unos que no sabemos si la usan o no la usan porque no han participado de la encuesta, pero bueno, vamos a ir directamente a una prueba para que se sientan cómodos y puedan empezar a usarlos porque realmente son sistemas muy intuitivos también. Entonces, quiero que acá los que no lo usen salgan usándolo y ahí se va a responder la pregunta de cómo se carga todo esto. Pedro preguntaba qué pasaría si el donante se da cuenta que usamos inteligencia artificial en la elaboración de un proyecto. En realidad la idea es construir una narrativa tan propia y tan personal de la organización que nuestro proyecto se diferencie, eh, y la realidad es que no, o sea tan personal que la inteligencia artificial termine siendo un asistente que podría ser humano y no haya, no se note que estés usando inteligencia artificial. El tema es que lo que estamos contando es que hoy hay muchísima gente utilizando inteligencia artificial para las aplicaciones y que es tan genérico porque como no la editan de manera, no tienen el criterio técnico quizás para editarla y encontrar su propia voz, terminan siendo todas las aplicaciones iguales y ahí es donde sí el officer se da cuenta y empiezan a aparecer instituciones que empiezan a poner como limitante el tema de no usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay uso y abuso, como contaba Cande, hay gente que hasta deja lo que le dice el chat de, ¿querés que te haga una versión más técnica y no sé qué? Y lo pegan en la misma respuesta. Entonces, ahí, chicos, es obvio que el Grants Officer se da cuenta de que están usando inteligencia artificial porque la persona ni siquiera se toma el tiempo de poder leer, sino que copian y pegan sin ningún tipo de criterio técnico o humano. Entonces es muy importante todo lo que está compartiendo Cande para poder nosotros entrenar a la inteligencia artificial y no que ella termine dándonos lo que quiere, por así decirlo, ¿no? No, Y y que que eso termine es y eso es un más. problemón. Y ahí me sumo a lo que dice Agus, que eso es un problemón. O sea, que la inteligencia artificial tenga la capacidad de definir nuestros proyectos. Imagínate si ganamos. Y de la nada no representaba para nada lo que había escrito la inteligencia artificial en nuestro proyecto. Entonces, ojo con eso, esto de la mirada crítica del proceso, porque es clave. Quiero ir directamente a cómo funciona la inteligencia artificial para que los que no lo conocen lo vean y salgan de acá. O sea, salgan de acá con eso. Acá preguntaban algo de memoriza, pero memoriza, o sea, la inteligencia puede memorizar algo, o sea, hay que darle. Si vos le decís, nuestros participantes en 2024 fueron 1200, memorizalo,
lo memoriza. Le puedes dar dos comandos, memorizar y extraeme esto, o sea, como que no tiene problema en más de una comanda, siempre y cuando Entonces sea claro. te lo trae cada vez que lo necesitas, sin que vos tengas que volver a repetir siempre lo mismo o La pedirle misma todo el pregunta. de tu tono. Entonces, por eso usamos este tipo de palabras que son prompts 100% diseñados a poder hacernos la vida más fácil, pero también esto de que la inteligencia artificial conserve nuestro tono y que no lo haga genérico. Sí. Y bueno, acá sabemos que esto de que sabemos que hay un montón de errores, sabemos que la inteligencia tiene un potencial enorme, sabemos que en esta sala la mitad la usa, la mitad no la usa. Un poco, ¿qué podemos hacer antes de estar llegando como a los minutos finales y qué necesitamos de nosotros? ¿Qué puede hacer? Puede hacer un montón de cosas. Esto que le decía con el presupuesto, como detectar patrones que nosotros no vemos, es infalible. Esto detecta si hay alguna incoherencia en algo. Puede proponer estructuras lógicas. Tengo este proyecto, tengo estos indicadores, ¿cómo lo ordenarías? Tengo estas actividades, ¿crees que tienen coherencia? Como es muy buena en eso. Sugiere mejoras en la redacción, es infalible en eso, es muy buena. En tanto en gramática, sintaxis. Acelera tareas repetitivas. Tengo que buscar todas las semanas. Ejemplo, yo acabo de entrenar una que la súper entrené y ahora solo le mando actualizar y me manda qué encontró de la última semana de búsquedas. Por eso, es una tarea que normalmente yo hacía en Google horas, entraba a Macaya, entraba a Propel, entraba esto, entraba lo otro y ahora me hace esa búsqueda en 5, mentira, estoy exagerando, en 20 minutos, pero es una tarea que yo puedo estar volando moscas, como me diría papando moscas, me decía mi familia, porque soy un poco despistada. Valida si algo suena bien y bueno, obviamente traduce ideas complejas a ideas simples. Cuando hablamos de proyectos medioambientales, esos que a veces tenemos cosas muy técnicas, es un gran ayudante para poderlo traer a modo de ejemplo conceptos que son muy difíciles de explicar para alguien que no entiende. ¿Qué necesita de nosotros? Que le demos toda la información del proyecto en profundidad, tener claro el objetivo, pero no del proyecto, de lo que le queremos pedir a la inteligencia artificial. O sea, si queremos un asesor, no es lo mismo que si queremos que nos escriba un posteo para LinkedIn. O sea, tenemos que ser muy claros, no tenemos que dar como mensajes confusos. Definir el tono institucional, podemos validarlo, como decir, mira, ¿crees que este es mi tono? Bueno, no, mi tono es este, tómalo. Aportar datos reales y contextuales, les decía, es muy mal investigando. Traiga los datos de ustedes, tráigalos de afuera. O sea, posiblemente muchas de las orgas tiene datos de sus propios territorios, úsenlos. Supervisar y adaptar todo lo que genera esto acá. Tenés tu resumen, 2500 caracteres, no puede pasar. Y decidir qué versión es más potente. En este sentido, a veces nos da dos, dos opciones, leámosla a fondo y elijamos también en base a eso porque se va corrigiendo. Y un poco acá la propuesta, que después también se los vamos a pasar a Luisa y a Juanita también, era como ir un poquito más profundo en este entrenamiento. Pero me parece que lo mejor es mostrarles cómo se trabaja con inteligencia artificial. Nosotros vamos a entrar, este es mi propio ChatGPT, acá vamos a abrir un chat nuevo. ¿Se ve? Ahí está. Yo normalmente uso este que está como medio performateado. Después se los puedo... está ahí en el PPT, lo pueden usar sin problema. Ayuda a los grant writers, a las personas que escriben grant, a pulir propuestas con lógica, narrativa e impacto transformador. Entonces, hola, o sea, es literalmente una conversación. Hola, es como, no sé si alguno, cuando entran a los centros de salud y a veces mandas un mensaje, así. Hola, necesito que me asistas en una propuesta que tengo que la quiero, que quiero conseguir financiamiento. Y directamente, o sea, hay millones de prompts. Para mí, lo que yo haría, si no lo, o sea, acá estoy hablando para que todavía quienes no lo usan. ¿Qué necesitas de mí para poder ayudarme?
Literalmente, preguntarle qué necesita. O sea, acá sabe quién soy. Entonces, pues, incluso viste que dijo pensando. Bueno, propuesta inicial. Y acá puedo optar por respondérselos o subirle un documento. O sea, acá voy a ir, le puedo subir un documento, etcétera. Eh, entonces, ¿qué es clave acá? O sea, es clave que hagamos como las preguntas correctas. Vuelvo, hay millones de funciones. O sea, el mío es solo narrativo. Ustedes no les permite hacer una investigación en profundidad, pero la podrían hacer por afuera. Entonces, excelente. Te paso todo en documentos para que lo extraigas. Y acá ponele que le mando cualquier cosa, o sea, por ejemplo, es mi clase de búsqueda de webinario, que lo quiero monetizar, por ejemplo, y me va a decir todo lo que me falta. Bueno, está cargando porque es un PDF. O sea, como que la idea, a quienes no lo usan, a los que lo usan, no les tengo que explicar porque realmente para mí es como muy intuitivo, es que puedan preguntarle qué necesita para que los pueda ayudar. Obviamente con comandas, con muchísimo, nada, con muchísimo ojo crítico y eso. O sea, normalmente no quiero abrir el mío porque, bueno, tengo cosas personales también, pero la idea es, chicos, que ustedes puedan llevarse también esto y abordar en mayor profundidad dos de los que para mí, como digo, si los destraban, los ayuda un montón a destrabar el resto de las propuestas, que son los objetivos y por el otro lado, cómo escribir con el ADN de la organización. Y acá sí un poco está el objetivo de, bueno, están viendo, esperen que quiero ponerlo en grande, ahí está, ahí volvimos. Eh, Reunir la voz, misión, el proyecto y frases propias, pedir y cargar y que memorice, que me lo traiga, que me valide el tono y enfoque, pedir la narrativa institucional real, ajustar estilo, foco y contenido. Entonces, lo que acá decimos es que nuestras identidades no se improvisan, se entrenan. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo, cargar toda la información institucional en un solo documento compartido y decirle que nos devuelva una narración narrativa que nos represente con el keynote, con los testimonios que queremos traer y nosotros validar con eso. Creo que estamos bien de tiempo. Si te parece, Agus, podemos como avanzar y dejar como preguntas, como que hay varios niveles. Me parece que está bueno darle un tiempo al Q&A, pero no sin antes, nada, contarles un poco que nos vamos con algo clave acá, que es que sabemos que conseguir financiamiento se puede y se puede potenciar con inteligencia artificial y no significa que haya que trabajar más ni rezarle a la suerte, que sabemos que es un componente enorme para llegar, ni perdernos en documentos eternos, sino se trata de aplicar metodologías claras, con conocimiento técnico y estrategia. Y algo que tiene para mí la inteligencia artificial que no tiene es que podemos jugar un montón. O sea, podemos jugar, prueben la que a ustedes se queden más cómodos. Por ejemplo, yo digo siempre, Gemini es muchísimo mejor para leer documentos, para hacer informes, para una narrativa más académica, más técnica, más, sí, muchísimo más desde la investigación. Y GPT es muy bueno para las narrativas como más del día a día, los copy. Entonces, para mí hay una libertad para que ustedes vayan fijándose cómo pedirle a la inteligencia artificial que los ayude con esta tarea, que es súper ardua si la tenemos que escribir. Estamos hablando a lo mejor de propuestas que tienen 20 hojas. Entonces, para mí la clave está que cuando entrenamos bien y con prompts precisos y con lógica de cambio y metodológica sólida, la AI se va a convertir en un aliado clave para crear propuestas potentes que ya existen, que son nuestras y que son aplicables. Y reducir el tiempo, esto de, che, terminé de escribir un proyectazo
y no me eligió, y el proyecto que salió ganador no tiene nada que ver con lo que hago yo. Entonces, acá sí es un poco invitarlos a que saben que es posible conseguir financiamiento sin todo este estrés, sin todo este tiempo, con equipos reducidos también, y acá un poco, nada, quiero avanzar, así dejamos tiempo para el Q&A, pero Agus, te dejo como el espacio. Bueno, gracias. Nada, un poco contarles que ahora vieron que es posible un poco escalar las aplicaciones. Les fuimos compartiendo algunos prompts orientados a, bueno, ir trabajando cada parte del proyecto, ¿no? La narrativa institucional, los objetivos y demás. Entonces, sobre todo, nada, sé que hay personas que están en distintos niveles, pero lo más importante contarles es que, bueno, ahora ya tienen un mapa, ¿no? Porque se llevan los prompts, se llevan ya un poco por el punto de partida, ¿no? ¿Qué tengo que cargar? Nada, toda la información institucional, para poder a partir de eso empezar a escribir mejores aplicaciones, hacer mejores aplicaciones, perdón, y poder aumentar las chances de poder ganar financiamiento. Que tan difícil es hoy en día, ¿no? Porque hay muchas personas aplicando, cada vez más organizaciones, cada vez hay más competencia. Ahora también están las empresas que también pueden aplicar a grants. Entonces, realmente tenemos que buscar la forma de destacarnos, pero a la vez también tenemos que escribir, aplicar más, ¿no? También tenemos que aplicar a más convocatorias, a la vez hay que hacerlo con calidad también, ¿no? Entonces, qué gran desafío se nos empieza a presentar, sobre todo, lo digo, para quienes están en las organizaciones y no vienen con nada, con una formación técnica para poder aplicar a grants. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar la cantidad de aplicaciones, para poder aplicar con calidad y para poder, bueno, obviamente, ganar fondos, ¿no? O aumentar las probabilidades de poder hacerlo? Entonces, no sabemos por qué se sumaron a esta masterclass, quizás por curiosidad, quizás por frustración, quizás porque ya están aplicando y no está saliendo como esperan, quizás ya ganaron algún premio, algún fondo, pero no supieron cómo repetir esa situación. Entonces, más allá de cuál sea su punto de partida, lo que importa es que hoy por primera vez vieron que hay un camino para poder mejorar y para poder aumentar la cantidad de aplicaciones. Y no es un camino improvisado, sino que es un sistema probado que ya viene probando y testeando Cande hace un montón, por eso los prompts están así de armados perfectos, y que es súper importante también no solo utilizar inteligencia artificial, sino tener el conocimiento técnico para poder guiarla y para poder construir nuestras propias narrativas, para poder nosotros editar a la inteligencia artificial según lo que nos va trayendo con los prompts que vamos utilizando y la información que le vamos cargando, y donde el conocimiento técnico, más allá de todas las inteligencias artificiales que hay, sigue siendo nuestro mejor aliado. Entonces, por eso, porque sabemos que hay un montón de fundraisers y de organizaciones que no saben ni por dónde empezar o que quizás ya han empezado pero no están encontrando resultados, creamos este entrenamiento que se llama Grand Boost, en donde ayudamos a fundraisers a entrenarse tanto en conocimiento técnico como a incorporar herramientas de inteligencia artificial para poder aplicar con calidad, aumentar la cantidad de aplicaciones y obviamente aumentar las chances de poder ganar financiamiento. Cande, con esta misma metodología, hoy ha ganado más de Cande casi $500.000 en 5 años, 4 años, pasó a unas 50, el 50% de los proyectos que aplican pasan a segunda instancia, entonces realmente tiene resultados y la idea es que les pueda compartir todo lo que sabe, ¿no? Vamos a trabajar durante 5 semanas en sesiones semanales, como tal lo dice ahí, con capacitaciones en vivo, pero todas las sesiones van a quedar grabadas para que puedan verlas la cantidad de veces que quieran. Y también vamos a tener, además de 4 sesiones de contenido, una sesión solo de mentoring grupal, de compartir casos concretos, de resolver dudas, de charlar sobre todo lo que se vio en el entrenamiento. Y cada una de las sesiones de contenido va a tener un ejercicio práctico para el que van a tener un feedback personalizado de cada uno de los ejercicios. ¿Cuál es la idea? Es que al final de este entrenamiento ustedes se lleven un primer proyecto recontrapulido y que se lleven su asistente de inteligencia artificial propio con su voz personal, con la de su organización, listo para poder seguir escalando las aplicaciones que vayan surgiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a ver en la sesión 1? Van a aprender a usar la IA y la van a setear con los criterios adecuados para que puedas filtrar y priorizar convocatorias estratégicas, optimizando los tiempos de búsquedas de oportunidades de una de las grandes cosas que nos dicen los fundraisers, pierdo muchísimo tiempo buscando, ¿no? Convocatorias. Bueno, en esta sesión van a poder resolver eso.
van a poder pedirle a la IA que haga una lectura estratégica, pero con sus propios criterios. Van a definir criterios para priorizar y vamos a tener una práctica guiada donde vamos a empezar a probar esta IA que ustedes van a ir entrenando, ¿sí? La idea es esto, que no reemplace el criterio, sino que nos ayude a elegir. La sesión 2 vamos a explorar cómo estructurar el corazón de un proyecto y vamos a ver la base, el corazón de todo lo que hace, que es el marco lógico, ¿sí? Y vamos a aprender, vamos a ver también teoría del cambio, cómo combinarlas, cómo traducir problemas en objetivos claros, medibles y significativos, que un poco hoy lo vieron con Cande, y la IA los va a ayudar a poder validar formulaciones, a redactar líneas de cambio, pero nada, sobre esto siempre hay mucho contenido técnico, chicos, que eso también es muy, muy importante. Y vamos a tener una práctica guiada para que la inteligencia artificial nos ayude y empiece a aprender todo lo que le vamos a ir enseñando. O sea, vamos a aprender nosotros y mientras vamos a entrenar a una inteligencia artificial también al mismo tiempo. Y la tercera sesión, que nos parece súper potente, hay toda una sesión completa solo de narrativas, para poder encontrar una narrativa que suene viva, pero que hable como mi organización, que no hable igual a ninguna otra. Vamos a trabajar mucho cómo construir testimonios reales, vamos a hablar sobre derechos y consentimientos con el uso de historias personales, cómo incluir voces reales en los formularios, la IA como potenciadora de tono, pero no como quien guía el tono, la organización narrativa y la segmentación por audiencia. Y sobre todo, nada, vamos a hacer una práctica guiada donde vamos a cargarle insumos para que construya nuestra narrativa individual. Y la cuarta, vamos a tener toda una sesión de presupuestos, que sabemos que es un tema hiper importante, hoy Candy habló de eso, es algo muy importante que siempre se deja descuidado, que siempre se deja para el final. Cande siempre dice eso, por favor construyan el presupuesto a la par de la narrativa, para que no haya incoherencias, para que no haya inconsistencias. Y vamos a ver esto, ¿no? ¿Cuáles son los tips para poder crear presupuestos atractivos, coherentes y alineados con el proyecto? Y de esa manera también poder tener muchas más chances de poder ganar, ¿no? Así que un poco eso, y la última sesión de aterrizar todo lo aprendido con casos reales, resolver dudas, fortalecer el diseño de la estrategia de la propuesta, vamos a hacer revisión de casos y de ejemplos reales, casos, consejos y demás, ¿no? Pero bueno, algo muy importante que para nosotros creo que es la base de este entrenamiento. La verdad es el entrenamiento más práctico que creamos hasta ahora, porque nunca logramos terminar en un entrenamiento, es difícil un entrenamiento de dar un producto concreto y al final acá van a tener la asistente lista y el proyecto súper pulido. Entonces nos parece que es una muy buena oportunidad, es la única vez que lo vamos a dar en el año. Y piensen que ganar un solo grant puede ser 20, 30 o 50 veces la inversión de este entrenamiento. Entonces nos parece que en un momento donde hay tanta incertidumbre, es un momento donde tenemos que prepararnos, formarnos y entrenarnos para los tiempos que se vienen, si queremos seguir, ¿no? Sosteniendo nuestras organizaciones. Ya vamos a la parte de los costos, enseguida les contamos. Bueno, primero varios bonos, feedback personalizado del proyecto. Este es un entrenamiento para muy pocas personas, chicos. Ya tenemos varios cupos vendidos, esto es importante. Va a haber grabación de todas las sesiones para que después lo puedan revisar con su equipo internamente también. Acceso a recursos especiales, todos los prompts, todas las plantillas y sobre todo el acompañamiento personalizado de Cande con cada proyecto y van a tener soporte permanente durante todo el entrenamiento a través de correo y a través de un Classroom exclusivo, que eso es muy importante. Van a tener una plataforma entera solo para el entrenamiento. Y bueno, pasamos ahí. Bueno, esto era hasta el 15 del 7, pero vamos a extenderlo un poquito más. Una semana más decidimos, porque bueno, queremos dar más chance también a que más personas se puedan sumar, pero bueno, contarles que hoy estamos hablando de un entrenamiento de $400. Real, este entrenamiento para organizaciones internamente lo estamos cobrando 3.100, pero esta vez para hacer un entrenamiento con más personas va a ser solo de $400, lo pueden pagar en 2 cuotas sin interés. Si están en Argentina, 600.000 pesos argentinos, también en 2 cuotas. En el caso de que, sé que acá hay mucha gente de distintos países, así que en el caso de que estén fuera de Argentina, lo pueden pagar a través de PayPal por tarjeta de crédito en 2 cuotas. O, sí, creo que a través de PayPal, porque creo que no tenemos otras opciones, deberíamos ver. Sí, Pero bueno, tenemos cualquier... Payoneer.
Payoneer, pero después lo vemos en Ah, caso Payoneer particular. también. También tenemos Payoneer. Bueno, cualquier cosa también nos pueden decir por ahí. Y si están en Argentina, bueno, a través de transferencia bancaria. Bueno, esta semana la idea es poder ir cerrando las inscripciones, así que si tienen ganas y demás, nos pueden escribir. Vamos a dejar ahí, les voy a dejar mi WhatsApp para que me puedan escribir cualquier cosa. Y les voy a compartir también la página del entrenamiento para que, no sé si Cande la tenés ahí a mano o la busco. No, porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo salir a Dale, WhatsApp. ahí les paso la landing del entrenamiento para que la puedan ver más sobre el programa y puedan tomar una decisión más con la descripción de todas las sesiones. Y también les dejé ahí mi WhatsApp para que me puedan escribir. Perfecto. Sí, Listo. factura a cualquier país, pero si quieren, Sí. de esto lo vemos después porque había preguntas súper interesantes sobre la temática y me parece que está bueno ir respondiéndolas. Este de Memorize lo teníamos. Para investigar, una buena herramienta es Perplexity, es buenísima, chicos. Esteban, gracias por esto. Es buenísima Perplexity para estudiar. Em, Posiblemente algo que trabajemos para agosto con AUS sea un listado de todas las inteligencias disponibles que hay y qué es buena cada una. Lo pueden encontrar igual en cualquier lado, pero vamos a concentrarlo también y dejárselos en el Classroom. Ahí han identificado, Luisa, gracias, buenísima pregunta esta. ¿Han identificado mejor comportamiento de una u otra AI y creen que la versión gratuita ofrece también buenos resultados en comparación con la versión paga? Buenísima pregunta. Yo era usuaria de Gemini, soy fanática de Gemini. Gemini tiene unos tokens buenísimos, tiene muchos tokens, o sea, puedes tener una conversación abierta por años. Mi conversación de un proyecto estuvo abierta 2 años y no se me terminaron los tokens. El tema de Gemini y no lo pagué nunca, 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 nunca. Gemini Studio se llama. El tema tiene Gemini y es que vieron lo que hablamos de la narrativa propia y todo eso, era todavía un poquito más floja que lo que era ChatGPT. Y yo trabajaba mucho en Gemini y hasta acá me dijo, che, Cande, GPT es el más difundido y el más usado por todos. Me parece que este programa tiene que ser pensado en base a ese y lo hicimos en base a ese. Entonces, también un poco todas las recomendaciones que también damos ahora es en base a eso. Durante años, 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 hasta yo sentirme segura, yo trabajé con la versión gratuita. Se logran grandes resultados. Ahora, como digo esto, digo también, para hacer una organización, $20 por mes es un costo que se puede pagar y mejora por 1000 el resultado que da. No, Sobre todo, además, no es la misma, para mí, no sé, hoy siento que no es la misma calidad de cosas que te tiraba al principio con la versión gratuita, ahora es como que están más, que sacaron más funcionalidades para la versión pagas y están como obviamente hay como una diferencia importante. Va, yo desde que lo pago sí siento que hay una diferencia, ya hacía grandísimas cosas con la versión gratuita, eso es verdad, se puede trabajar, no es que no, pero piensen que vale la pena la inversión, si esa es no, la porque pregunta. vale la pena la inversión, sobre todo porque ustedes mismos crean su propio GPT. Entonces pueden tener uno para búsqueda, súper acomodado, que esto de lo que les decía, que le escriban búsqueda y que le vas actualizando las últimas semanas en el pronteo, laburando con investigaciones en profundidad. Entonces, me parece que está buenísimo. Lo que tiene de bueno tanto lo que acabamos de dar como el Gran Bus, es que está pensado como en la primera sesión de búsqueda hay un momento cero que es muy poquito teórico de cómo es el procesamiento de una AI y cómo hay que cargarla y qué hay que cargarla y qué dato no se le puede sumar. Por ejemplo, no le podríamos poner una plantilla de donantes porque estaríamos violando la ley de datos en muchísimos países si hacemos eso. Pero bueno, está buenísimo porque también nos da ciertas pautas de qué sí y qué no. Eh, Pueden hacer otros ejemplos como el anterior para saber cómo preguntar. Ahí, Paulina, lo que un poco cuando yo les decía, ¿cuál recomienda me salté comentarios. ¿Cuál recomiendan para apoyar proyectos? Para mí, el medio es Gemini.
GPT, perdón. Gemini es muchísimo mejor en marcológico, por esto tiene que es muy bueno procesando datos. Ahora, en la nivelación de qué puedes conseguir de narrativas que conmuevan, creativas y todo marco, es GPT, es la mejor. Paulina acá nos dice si podemos hacer otros ejemplos como el anterior para saber cómo preguntar. Para mí un poco ahí va a depender de cómo lo quieras usar. Eh, Siempre para mí de los prompts que más sirven es, sos un especialista en esto, esto, esto y esto, sos un evaluador estricto y me vas a ayudar a confeccionarlo y vos misma le tenés que poner los criterios, entendiendo que tiene que ser fácil de entender, no técnico, no escribir en bullet points, barra viñetas, como que eso lo van a ir generando, es lo que le decía Agus. Prueba y error, hay que probar. Ahora igual a Luisa y a Juanita le vamos a pasar absolutamente todo el listado de prompt para que los vean, para que jueguen, porque están buenísimos. Y ustedes tienen que ir adaptando esos prompt también, porque vuelvo de que nosotros acá estamos enseñando a partir de dos de las cientos de inteligencias artificiales que hay, entonces puede que cada una tenga sus sutilezas. Las Igual opciones de creo datos. que la mayoría son, o sea, las que cada una es muy buena en determinadas cosas, pero acá la clave es que sepan que con todo el contenido técnico que ustedes van a tener y que van a poder entrenar, todas van a ser excelentes en ese sentido. ¿Me explico? O sea, acá la clave es el conocimiento técnico. Es real que algunas son mejores que otras, pero también es muy importante que ustedes tengan el criterio para poder decir, bueno, esta me parece que es mejor o esta en este sentido, ¿no? Para que Cande diga que es buena en marco lógica tal una u otra, es porque sabe muchísimo sobre marco lógico. Entonces, por eso piensen que el entrenamiento no va a ser solo entregar prompts, va a ser entrenar mi parte técnica para yo después con prompts que los vamos a ayudar y por supuesto que vamos a compartir, pero digo, tener yo el criterio para poder decir si la inteligencia artificial va bien o efectivamente me está tirando cualquier cosa o me está dando cosas genéricas, ¿no? Acá hay una Entonces, pregunta buenísima de José Jesús Varga que pregunta tema de derecho a autor que mencionó. Existe un sitio donde leer sobre el uso de la AI. Siempre y cuando se haga una, o sea, no podemos citar a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial o está suponiendo algo de una base de datos de lenguaje, que eso no, eh, hay que obligarla a citar. Hay una palabra que para mí se las voy a escribir acá, que seguro la conocen porque muchos trabajan en economías y bioeconomías en los que hay, que es trazable. Yo siempre le pido, cuando me extrae un dato, que me diga la trazabilidad de ese dato, de dónde lo sacó. O sea, hay millones de formas de escribirlo, pero trazable la entiende muy bien y cualquier inteligencia entiende porque vos le decís, esto no es trazable y es como recalcula un montón y posiblemente como usuario no te lo cometa nunca más ese error. Entonces, José lo que hace ahí, no conozco a alguien que esté, voy a investigar y también se los comparto si encuentro, pero es como la política de derecho de autor de cualquier lado, siempre y cuando la cita esté correcta. Se puede utilizar, sobre todo lo que es datos de los libros, si son de base abierta, incluso yo recomiendo siempre citar cuando extraemos como datos, a veces pero en aparte sí, que cuando haces la investigación exhaustiva te trae de grandes de estudios, de determinados organismos, organizaciones y demás. A veces te lo trae, ni siquiera te tira directamente la fuente. Después tenés que ir a validar que efectivamente no está inventando, como dice siempre Cande. Pero bueno, sí, el que más errores comete en la invención, que son alucinaciones, es GPT, de los que, por lo que estuve leyendo. Obvio, obvio. Agus, si querés como compartir ahí están pidiendo como el mail, yo tengo problema de compartir el mío. Sí les comparto el mío, porque creo que no lo tienen solo. Si quieren también mandarme preguntas o Cande, me escribíme, o sea, necesito que me ayudes en esto, como que también, sobre todo para la gente que no lo usa y que tiene como mucho temor, escríbanme porfi y les muestro también en una call 20 minutos de cómo se usa, de cómo yo lo uso. Paré de compartir porque justo tengo el mío abierto y hay como algunas cosas personales al costado y me di cuenta después.
pero realmente es fenomenal y a mí me parece que mis proyectos mejoraron un montón. Obvio que mejoraron porque los veo con mirada crítica. Y para mí también es eso como red, no perder, porque sabemos que estamos viviendo cerca del colapso mundial, como yo le digo, en el mejor escenario, pero hay fondos todavía. Sabemos que se van a acercar, o sea, para mí, vuelvo, creo que Actores. China puede llegar a ser un actor súper importante que va a cambiar la regla de juego en mediano plazo y tenemos que estar preparados para poder escribir cuando esa cooperación venga. Y que puede cambiar, o sea, te pueden traer modelos que no habíamos escrito nunca de esa forma y la cuestión es leerlos, entenderlos y dárselos a una inteligencia artificial para que lo pueda traducir. Entonces, me parece que es una oportunidad buenísima. Y hay algo que dice Agus, o sea, Agus dice muchas cosas sabias, pero hay dos que quiero traer acá. La primera es que hay que jugar, jugar, jugar y probar. A mí me pasó hoy que cerré un chat porque estaba como frustrada, porque sentía que no estaba dándole al prompt ideal y frente incluso con la mía propia. Entonces les digo, también a veces pasa un proceso de frustración y después me di cuenta que estaba dando mal los prompts también. Y lo segundo, que cuanto peor estamos son también los mejores momentos para invertir, en el sentido, en capacidades instaladas también. Entonces, Siempre es también, nada, la situación, nada, siempre estamos en situaciones complejas las organizaciones, ¿no? Económicas y financieras, pero cuando más en apuros estamos, más, obviamente siempre estratégicamente y revisar bien que sea algo que vayamos a usar en el momento y demás, pero es cuando conviene realmente invertir y realmente decidir, sobre todo en formación, ¿no? Porque bueno, la realidad es que también es importante dejar capacidad instaurada y poder nosotros trabajar ya con conocimiento de causa de lo que estamos haciendo. Se pierde mucho tiempo aplicando a grants, mucho tiempo que quizás no se está invirtiendo en otras estrategias para no obtener ningún resultado. Hay mucha frustración de los equipos, hay mucho de quemar naves porque no sé ni por dónde empezar y es una estrategia justo mucho más técnica que la de empresas, que la de donantes individuales. Entonces es muy, muy importante formarnos si estamos diariamente o cada X cantidad de tiempo aplicando a grants. Eh, es un camino mucho menos y solitario, pero después mucho más efectivo. sí, a los que, porque hubo un porcentaje grande que no aplica, les voy a pasar a Luisa y a Juanita un diagnóstico que tenemos para que hagan, para que les diga en qué estadio están ustedes y su organización. Si les divierte, les llega al mail el resultado para la cooperación, para aplicar a llamados generales, no solo cooperación, pueden ser premios locales. Así que... Agus, a través de vos, si que te parece, lo tenés al link del diagnóstico, cuando mucho, para que lo pueda, el que tenga dudas, si eso es la estrategia para su organización, que se ponga a chusmear también un poco más sobre, no habla nada de inteligencia artificial, pero como hay muchos ya que no aplican, nada, invitarlos a preguntarse si sus orgas tienen como potencial para cooperación en general, local, internacional, premios, concursos, y dejar abierto, como siempre decimos, los espacios para conversar, che, yo creo que le faltó esto, devuelvo que a futuro me parece que voy a empezar primero con la pregunta, ¿quién de acá aplica, quién no aplica, quién conoce inteligencia artificial? También para que sea una clase un poco más inclusiva con quien todavía no aplicó nunca a inteligencia artificial y no se sabe cómo se usa. De mi parte, un gusto conocerlos. Me da mucha curiosidad los proyectos también en que están, todos los que no llegaron a escribir en el chat. Y bueno, ahí tienen mi mail. Y bueno, si no a través de Agus también les podría pasar mi contacto sin ningún problema de WhatsApp. Nada, muchísimas gracias. Un gustazo y gracias Luisa y Juanita por el espacio también.